Amada Iglesia, muy buenos días, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional. Nos toca compartir Juan capítulo 10. Este capítulo es muy interesante porque Jesús nos muestra a través de una historia, una parábola, de acerca de un pastor que cuida o que conoce a las ovejas. Vamos a leer los primeros versículos. La palabra de Dios dice: Jesús dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las ovejas, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Este capítulo es importante porque, como hemos venido diciendo, que estamos en los últimos tiempos, en la cual la palabra de Dios nos manifiesta que se presentará la apostasía. La apostasía es cuando un cristiano se aparta de los caminos del Señor para seguir sus propios caminos que no son como Dios demanda. Y surgirán falsos maestros, falsos cristos, y anunciarán que esa es la sana doctrina, pero no lo son. Y es muy importante que tú y yo que podamos seguir cada día leyendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. Jesús puso un ejemplo claro para nosotros que acerca de que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas saben quién es su pastor. Si escuchan otra voz extraña, las ovejas huyen, se escapan, tienen miedo. Es así. Nosotros debemos conocer a Dios cada día, orar cada día al Señor. De esa manera tú vas a crecer espiritualmente, tú vas a crecer, digamos, en conocimiento, en gracia de Dios. De esa manera tú vas a percibir lo que Dios que está hablando, tú vas a percibir lo que Dios realmente te está enseñando. Hoy es importante que tú puedas aprender cada día la palabra de Dios para no ser engañado por falsos maestros. Me da mucha pena ver en televisión, entre comillas, hombres de Dios que de una manera distorsionan la palabra de Dios con la finalidad de poder captar gente para poder llenarse. Lamentablemente, nuestra triste noticia de llenarse plata en su bolsillo, de tener lujos para ellos mismos. Y eso no es lo que Dios demanda. La palabra de Dios nos dice, Jesús, que debemos nosotros poder amarlo al Señor y que todas las cosas van a venir por añadiduras. Las bendiciones van a venir. Pero seamos sinceros con Dios, seamos sinceros al compartir la palabra de Dios. No debemos engañar a nuestro prójimo, debemos enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Es por eso muy importante que tú tienes que aprender a escudriñar la palabra de Dios para no ser engañado por otros. Es así, tanto así dice la Biblia que se presentarán muchos Cristos y dirán, aquí está el Cristo. Y Jesús nos dice que no vayamos, no caigan en eso. Y ahí la Biblia dice bien claro que aún los escogidos se van a apartar, van a caer o van a ser engañados por esto. Y es importante pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder compartir, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar cada día. La palabra de Dios dice que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, recordemos que todos somos criaturas, mas no todos somos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, dice la palabra, a todos que se acerquen, reconozcan que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario
por ti, por mí, para darnos vida eterna, que Él resucitó, entonces Él te llama, te da un derecho de ser un hijo o una hija de Dios. Es importante que tú puedas entender que al momento de que tú entregues tu vida al Señor, Dios de una manera te sella para que tú puedas seguir creciendo, para que tú puedas ser parte del reino de Dios. Y mira lo que dice en los versículos siguientes. En el versículo 9 dice: yo soy la puerta, habla Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mira lo que dice esa palabra. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es importante lo que está mencionando Jesús ahí. Satanás va a querer de una manera confundirte, Satanás va a querer de una manera arrastrarte, digamos, a falsas doctrinas, arrastrarte de repente a los pecados, apartarte de Dios. Pero el Señor te dice bien claro que tú perseveres, que tú de una manera sigues permaneciendo en la fe del Señor. La Biblia dice que si tú permaneces fiel al Señor, Dios te va a bendecir en gran manera. Y es el deseo de Dios que tú y yo podamos ser bendecidos, que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedas tú tener el gozo de Dios, la alegría de Dios, que tú puedas, que cuando tú vas a un lugar, todas las bendiciones te sigan, te alcancen y se multipliquen. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Pero debemos nosotros permanecer en el Señor, estar en comunión con el Señor, leer la palabra de Dios, y de una manera así tú vas a crecer tu amor, tú vas a crecer esta relación más profunda con el Señor. Así que, amados hermanos, esperemos que en esos tiempos nosotros podamos seguir orando también por nuestro país para que ya el Perú pueda salir adelante de toda esta crisis, de toda esta incertidumbre. La Biblia dice que nosotros debemos, como hijos de Dios, ponernos a la brecha para poder interceder por ellos. Así que, amado hermano, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana y que juntos, que el Dios Todopoderoso juntos podamos seguir adelante. Bendiciones. Amén.